Hola, ¿qué tal? Lo que voy a empezar es con un ejemplo que no es mío, sino de Siraj Rajak, de la nanodegree de Udacity, de Self-Driving Cars. Prometíamos en el abstract autos que se manejaban solos, y bueno, vamos a empezar con los autos que se manejan solos. En realidad el código está disponible, lo pueden buscar en YouTube, están todos los videos del curso de Udacity, que es pago. Y este es un simulador. ¿Cuál es la diferencia de esto a cualquier jueguito de video que uno dice, bueno, el auto o sea, tomamos como juego de video y el auto lo maneja la computadora y no hay problema? Bueno, en este caso, el auto lo está manejando la computadora, pero lo está manejando a través de imágenes que toma de video, y es el mismo principio que usaron la gente de Nvidia para su Self-Driving Car en un paper que está disponible en Arxiv. Es la misma red neuronal, nada más que en vez de usarlo en un auto de verdad, se usa en un simulador porque, digamos, es más fácil probarlo que armar el auto, ponerle todas las cámaras y probar. En realidad toma 3 imágenes, después les voy a mostrar más adelante en la charla las imágenes que usa, una de frente y 2 hacia el costado, y con eso, de alguna manera, ya vamos a ver un poquito más, determina dónde está la pista y maneja. También es un poco de trampa, solo maneja el volante, el acelerador está hardcodeado. Pero bueno, algo es algo. O sea, visión robótica es una de las cosas bastante complicadas de hacer. Pero bueno, vamos a dejar esto que maneje por atrás, probablemente se choque porque voy a empezar a usar la computadora y no va a empezar a responder en tiempo real. ¿Cuál es la motivación de lo que vamos a ver? Bueno, la motivación es que hay muchas tareas como clasificación de imágenes, clasificación de texto, predicciones de valores, muchas tareas donde en realidad los desarrolladores no conocen un algoritmo específico que funcione, pero sí tenemos algo. Tenemos una colección de datos bastante grande donde yo puedo ver relaciones, ver o aprender a clasificar o relaciones entre los datos. En general, digamos, en esta charla vamos a trabajar más que nada con las primeras dos, que es predecir o hacer algún tipo de regresión o clasificación. Es lo que en general se llama aprendizaje supervisado. ¿Por qué? Porque yo voy a tener un conjunto de datos X y a los datos X voy a tener asociada una etiqueta Y. ¿Ok? Y yo quiero lograr descubrir algo, una función, vamos a llamarla, donde ingreso X y saco Y. X e Y puede ser cualquier cosa. Supongamos, vamos a trabajar en el ejemplo con imágenes de números. Entonces X va a ser una imagen donde voy a tener, por ejemplo, esto o esto, y yo quiero etiquetarlo en un valor. Por ejemplo, esto es un 8, esto es un 7. ¿Ok? ¿Se entiende cuál es el problema? Para esto vamos a usar la parte de lo que se conoce como redes neuronales. También hay otras técnicas. Un poco las herramientas que vamos a usar. Python 2.7, NumPy, que es una biblioteca de álgebra lineal que viene para Python. Los que conozcan Python ya la deben haber trabajado. Vamos a usar Theano, que es una biblioteca sobre NumPy que nos permite utilizar, hacer ciertas operaciones matriciales optimizadas. Después, para los que quieran, les voy a contar un poquito más. Y finalmente vamos a ver algo de Keras, que es un framework que nos abstrae de toda la parte matemática y nos permite crear redes neuronales utilizando ya más el lenguaje de redes neuronales y no el lenguaje matemático. ¿Okay? En vez de hablar de matrices, vamos a hablar mucho de matrices, de vectores. Esto es como que abstrae, y en vez de usar matrices y vectores, hay ciertas combinaciones que se le llaman de tal forma. Entonces son de este tipo de capa o aquel tipo de capa. Y algunas librerías auxiliares como SciPy y Matplotlib para dibujar. Bueno, acá ya les conté un poco la idea del problema. Vamos a empezar con un problema sencillo.
Vamos a generar un dataset artificial, un conjunto de datos artificial, donde yo voy a tener X y mi etiqueta o mi valor asociado a X es 3 veces X más un valor aleatorio entre menos 0,5 y 0,5. ¿Ok? Esto también la idea es ver un poco el código, ¿no? Esto me genera los valores aleatorios. Si, como esta primera línea me genera un vector de menos 1 a 1 con 51 valores igualmente separados. Esto me genera un error con la misma forma que este X, o sea un vector de 51 elementos. Y después, bueno, multiplico por un multiplicador que paso por parámetro, en este caso 3, y le sumo el error. Si lo ejecutamos, y acá podemos ver un gráfico donde tenemos el dataset que esperamos. Estas serían las Y y las X. O sea, se ve más o menos que se genera un dataset lineal porque es más fácil, pero después vamos a ver problemas no lineales, donde yo tengo los X y los Y asociados. Acá estoy haciendo trampa. ¿Qué trampa estoy haciendo? Conozco cuál es la relación entre los X y los Y. Si lo generaste de alguna manera. Lo generé a propósito, pero bueno, es para ver el problema. Entonces, entiende, imagínense que estos son datos de acciones y, por ejemplo, podría ser o de precios de casa, donde tengo la superficie de la casa y los valores, y me viene alguien y me dice, bueno, quiero hacer un modelo que me predizca, dado una casa, cuánto va a salir. Ahí está. Para eso vamos a tratar de aprender una función h de x. Vamos a empezar con una función fácil, una función sencilla, donde yo diga la función lineal. Esta sería nuestra primera red neuronal. ¿Por qué red neuronal? Porque yo tengo una entrada x, la paso en este caso por una sola neurona y me da una salida y. Esto tradicionalmente se conoce como perceptrón y es de los años 70. ¿Cómo antes? 60. 60. Bueno, en este caso es una función lineal bastante trivial. Obviamente ya conocemos que idealmente el A va a ser un 3 y el B un 0. Y de momento, como ya sabemos que el B va a ser 0, lo vamos a dejar fuera de la ecuación como para seguir entendiendo el problema. En este caso, acá está la función definida y vamos a dibujar nuestro x e y como lo habíamos dibujado antes y además nuestra predicción lineal sobre x. Ahí vamos bastante tranquilos, ¿no? Bueno, ahora me viene el problema. ¿Cómo sé yo cuán bueno o tan malo es este 3? A ver, podemos interactuar. ¿Qué tendría que definir? Tendría que definir cuán bueno o cuán malo es este 3. Una medida de error. Una medida de error, exactamente. Esto es un problema de regresión. La clásica regresión, una medida usual es el error cuadrado medio. También podría ser el error absoluto medio. En este caso vamos a centrarnos en el error cuadrado medio. Si se acuerdan la definición, tengo el i esperado, el i predicho, es la resta al cuadrado sobre la cantidad de ejemplos que tengo. Bueno, si yo calculo el error cuadrado medio para nuestra función lineal con el 3 sobre los 51 ejemplos de i,
tengo que es de 0.08. 3 algo. Bueno, pero está bien, yo conozco el 3. ¿Qué pasa si yo no conozco? ¿Qué opciones? ¿Cómo lo puedo encontrar? La más fácil es probando aleatoriamente. Esto acá me genera valores aleatorios, en realidad aleatorios no, x distantes entre 0 y 6. Yo sé que el 3 justo es el mejor. Y calculo los errores para todos esos valores. ¿Qué pinta va a tener esta función? Obviamente una parábola donde el mínimo está cerca del 3. ¿Por qué digo cerca del 3 si no es 3? Porque tengo un error. Fíjense que nuestro dataset, nuestras medidas tienen un error. ¿Qué a propósito? Porque en la vida real los datos no vienen perfectos. Siempre hay algún error de medición, algún error de etiquetado. ¿Cuál es el problema de esta solución? La solución de este problema. ¿Qué? La solución de este problema. No. ¿Cuál es el problema de esta solución? La solución de buscar aleatoriamente. ¿Cuántos valores tengo? Puede que tengas más de uno o que no exista. Justo en este caso no va a haber más de uno porque es una Sí, función. en este no, pero... ¿Y dónde buscas esa solución? Porque Claro. acá lo elegiste a Sí. propósito para... Está bien, si yo no sé, tengo infinitos valores para probar. Literalmente. No, literalmente no porque no hay infinitos valores que pueda representar la computadora. Pero tengo 2 a la 64 valores más o menos que podría ir instanciando sacando los NaN y otros valores específicos. Entonces vamos a hacer algo. La función va a tener una pendiente, entonces si yo pruebo un valor, pruebo dos valores cercanos y me fijo, si me incrementa para un lado, mejor me muevo para el otro. ¿No? De vuelta acá, poco código sucio, pero me grafica la función del error y la pendiente entre dos valores. Si yo mido este valor acá y después mido los dos valores del costado y veo que la pendiente va así, ¿para dónde me conviene seguir buscando? Está bien. ¿Y si? Pero... ¿Qué? Sí. No, por favor. No, digo que seguís buscando para la derecha, pero como que no sabes cuándo vas a cortar de buscar. Pero eso es otra Cuando cosa. empieza a aumentar. Cuando empieza Sí. a aumentar. Y tampoco sé cuánto es el paso que voy a dar. Claro. Son dos o sea, cosas. porque depende del paso, también puede que te hayas pasado de largo. Sí. Pero fíjense, si yo empiezo, también tengo otro problema. Yo mido acá y ¿cuánto sé? ¿Cuánto me voy para el costado? ¿Qué podemos hacer para irnos lo menos posible para el costado? A ver, hay alguien acá, alguno tiene que estudiar matemáticas acá. Y si estudia el sistema tienen que haber visto esto. ¿Qué pasa cuando A1 tiende a ser igual a 0? Y yo estoy sacando la pendiente. La derivada. La derivada. Perfecto. Entonces vamos a hacer eso. La derivada. ¿La derivada sobre qué? Sobre la variable A, que nos interesa, del error. Claro. Obviamente acá está toda la cuentería. Créanme que da. Y yo digo, bueno, la derivada es esto. ¿Qué hago? La regla de la cadena. Obviamente, porque yo tengo una función evaluada en otra función, evaluada en otra función. No, estas son solo dos funciones. Y me da más o menos esto. Bueno, vamos a chequear que esto tenga alguna pinta. ¿Cómo podemos chequear? Podemos chequear que nuestra derivada menos la pendiente en un épsilon muy chiquito sea menor que ese épsilon muy chiquito.
Entonces se llama gradient checking, tiene un nombre, se hace para esto, para ver que nosotros no cometimos un error al hacer esta operación. Y como lo chequeamos, lo probamos muchas veces sobre distintos valores. En este caso, el gradient checking creo que estaba 100 veces y 100 veces, y se prueba el gradiente estimado, el gradiente analítico, la diferencia, y bueno, este true significa que la diferencia es menor que el epsilon que habíamos puesto. Esto obviamente me ve un matemático y me agarra y me mata a patadas porque tiene cero formalismo, pero es una buena manera de probarlo. Bueno, si en chequeos anda bien, entonces bueno, digo, más o menos tendría pinta de que podría llegar a andar. Así nos gusta la computación, que ande pero no tan bien. Bueno, y ahora vamos a ver un poco un algoritmo básico que se llama descendiente por el gradiente, justamente por eso, porque agarramos en este caso la derivada, pero después vamos a agarrar los gradientes cuando tengamos más parámetros, y vamos a dar un paso chiquito sobre el gradiente. ¿Cuánto es el paso chiquito? Y esto viene a ojo, y totalmente a ojo. En general se suele usar 0.01 o 0.001. ¿Y cuál es el problema? Lo que vos me dijiste, me puedo ir. Y eso se llama, nos da un problema que es la divergencia del algoritmo. Y cuando pasa eso no nos queda más que achicar. Y estos parámetros son a fuerza de prueba y error. Lamentablemente, ya están probados y hay muchos que te dicen, bueno, si manejas con estos parámetros para este tipo de técnicas, más o menos vas a andar bien. En el general, significa que vas a andar bien siempre. Acá tenemos, elegimos una random, en este caso, esto es un valor entre 0 y 1, por 10 menos 5 me da entre menos 5 y 5. Empezamos a calcular los errores y en cada paso calculamos el gradiente, nos movemos al revés digamos, en este caso al revés de la derivada y modificamos un poquito A. Después para seguir vamos guardando los errores como para ir chequeando qué es lo que va pasando, ¿no? Esto lo hago por una cantidad de lo que se llama epochs, que en este caso definí 1000, pero podrían ser menos, podrían ser más. Y después vamos a ver qué nos queda del error en un gráfico. Si lo ejecutamos, por suerte es bastante rápida las computadoras hoy en día. En algún momento llega un valor y ya de error y no baja mucho más porque estamos muy cerca del mínimo. Obviamente podemos dibujar, esta línea azul es el x con respecto, el y calculado con x con el valor este que nos dio cuando convergió, y si vemos nos dio que A es 3.0021 y que en este caso también, algo interesante, el error es menor que el error de 3. Esto en general no es bueno. ¿Por qué? Porque digamos, en general no es bueno, en este caso es despreciable, pero estoy sobreaprendiendo el error del conjunto de prueba. A más grande yo tenga el conjunto de prueba, los errores se me van a anular más y voy a llegar a un valor más parecido a 3. ¿Entiendes? Entonces es un problema que se llama overfitting. Pero bueno, para el caso tenemos un mecanismo. Está bien, no es decir, sos un genio, hiciste una regresión lineal. Pero la regresión lineal es la base de lo que vamos a ver a continuación. Finalmente, está bien, antes de pasar al siguiente paso, bueno, pero derivar la función lineal, fácil,
no hay mucho problema. Es mecánico. Y ya hay mucha gente, Theano es una de las primeras librerías que vino para Python, que puede hacer esto automáticamente. Otra que también es muy usada y quizá está ganándole a Theano hoy en día es TensorFlow, que es muy similar y es de Google. ¿Qué es lo que hace esto? Nos permite de alguna manera definir las operaciones. Si ustedes se ven, yo le digo, bueno, X es un vector, Y es un vector, W es una variable, donde yo le digo cuál es la variable. La función de costo es la media del cuadrado del I sobre el W por el X. Los gradientes es el gradiente de la función costo sobre la variable W. Ya me calcula lo que yo hice, no tengo que hacer el análisis, la parte analítica manualmente. Después, bueno, actualizame el W como el W menos el gradiente por un factor de aprendizaje. Haceme la función. Y yo ejecuto esto. Obviamente va a terminar haciendo más o menos lo mismo. Fíjense, pues en este caso nos dio un valor un poquito diferente, donde tenemos más error que sobre el 3. Pero bueno, más o menos va la idea. Después les voy a contar algunas cosas. Theano tiene algunas ventajas, que es, está optimizado, por ejemplo, para utilizar las placas de video a la hora de procesarlo. Ya vamos a ver por qué. Bueno, sí. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, pues. Me perdí. ¿Esto último que hiciste para qué era? ¿Para mejorar lo que ya habías hecho? No es para qué estabas mejorar. haciendo? Esto es para mostrarle que yo lo hice todo más analítico hasta acá. Sí. Pero hacerlo analítico no es la mejor, digamos, no es la mejor manera. Hay gente que ya me hace, por ejemplo, me calcula, en este caso el gradiente, la derivada sobre W. Ah, está bien. Estás comparando esta librería que lo hace ya sola con Sí. lo que vos habías hecho de forma mano. analítica. Bien. A mano. Estas librerías son, obviamente, librerías de álgebra lineal que están mucho más optimizadas que por ahí hacerlo a mano. Bien. Y por otro lado, Theano o TensorFlow tienen la habilidad de usar la placa de video, que es mucho más óptimo para hacer operaciones con matrices. O sea, más óptimo significa que es más rápido. Bueno, vamos a cambiar un poco el problema, porque predecir un valor con un valor no tiene mucho chiste. Y vamos a cargar un dataset tradicional que se llama MMIST. ¿Qué es? Es un conjunto de datos donde yo tengo dígitos dibujados a mano. Y obviamente a cada uno de estos dígitos, ¿qué tengo asignado? Una clase. ¿Qué es esto? Un 0. Un 6. Bueno, puedo ser un 6 también. Pero vamos a asumir que es un 0. O sea, está bien. Acá vemos, en el primer dígito, ¿qué vemos? Un 7. Bien. Lindo. Pero no es, digamos, no es lo que ve la computadora. ¿Qué ve la computadora? Colores. Intensidad. Intensidad de los píxeles. Si esto... Ah, perdón. Si yo ahí más o menos vemos un 7. Pero, porque estamos interpretando que esto es intensidad y vemos numeritos, la computadora ve solamente un conjunto de números. Como estos dígitos tienen la particularidad que son de 28 por 28 píxeles, ve 786, si no recuerdo mal, dígitos. Bueno, yo les voy a preguntar, ¿cómo sé con una cantidad, con esos dígitos, que esto es un 7? 784. Gracias.
dígame alguna forma de identificar que esto es un 7. Que yo la pueda programar en la computadora. ¿Qué miro? No es tan fácil. Y los bloques de cero. Bueno, vamos a decir, vamos a hacer algo pago. ¿Qué pasa si yo digo que a esta matriz, vamos a pensarlo no como una matriz, sino vamos a aplanarlo en un vector? ¿Qué pasa si yo lo multiplico por un W? Un producto, dot product. Producto interno. Un producto interno. Y trato de hacer una regresión donde me dé 0 si tiene forma de un 0, 1 si tiene forma de un 1. O sea, fíjense que estoy tratando de hacer lo mismo que hice la vez anterior. ¿No? ¿Qué les parece que va a dar? Acá este código lo que hace es aplanarme los valores, aplanarme la matriz de 28 por 28 en un vector de 784 elementos, y por cuestiones internas de la representación vamos a manejar los valores de intensidad entre 0 y 1. Esto es lo que generalmente se hace. Tiene una explicación por cómo ve la recta de los reales la computadora. Bueno, y vamos a hacer lo que ya habíamos dicho hoy. Usamos el error cuadrado medio, calculamos la derivada sobre W, actualizamos el W, perdón, ahora no es la derivada, es el gradiente, porque es el vector que tiene el error sobre W0, el error W1, o sea, calculo cada una de las derivadas para cada uno de los W. Fíjense que esto es una función multivariable, si no lo tomo como un vector. Y trato de aproximar. Si yo ejecuto esto, ahí está. No me acuerdo cuánto les había dado, pero creo que 100 o 1000, no 100. Baja muy rápido el error y después ya me queda planchado. Y mi error de aproximación es que acierto en el 19% de los casos. No es muy bueno. Pero, digamos, también yo dije arbitrariamente que voy a multiplicar W por X y eso me tiene que dar el valor que es X. Es recontra arbitrario. Luego vamos a ver si podemos mejorar esto. El problema básico es que el mínimo de la función de error va a ser muy alto. Vamos a pensarlo distinto. Vamos a crear, en vez de una sola función de clasificación, 10 funciones de clasificación. Donde la primera función de clasificación me diga 0 si X no es 0, o si X no representa 0, y 1 si X representa al 0. La segunda me diga 0 si X representa 1, 1 si X representa un 1. Y así para todos los dígitos, ¿se entiende? Sí. Y después me quedo con lo etiqueto de acuerdo al máximo de esa función. Fíjense, de vuelta vamos a tener más o menos la misma pinta. Lo único que me cambia es que acá W, en vez de ser un vector, ya es una matriz. ¿Por qué? Porque para cada dígito voy a tener un clasificador distinto. Yo hago esto. Ahí la función de error va a dar un valor distinto, pero lo importante es que mejoré la precisión a un 84%.
de vuelta, seguí siendo totalmente arbitrario la función que elegí. Y si uno lo piensa, dice, bueno, estoy diciendo que decidir si un número es o no, o sea, que una imagen es con un número, es una función linealmente separable, un problema linealmente separable. Bueno, acá está, por ejemplo, los ejemplos de lo que predijo contra los valores reales. Si ustedes ven, predijo un 7 era un 7, predijo un 2 era un 2, y en algún punto acá podría haber algún error. Pero no, El 4 con el 9. Después del 9 Sí. y el 5. El primer 5, ¿no? el primer 5 no está manejando bien. Pero bueno, vamos lindo. O sea, en el 84% de los casos estuve bien. Y vamos a ver, voy a agarrar cada uno de esos W que aprendí. El W para el clasificador 0, el W para el clasificador 1, W para el clasificador 2. Y vamos a ver un poco qué pinta tienen. Gráficamente, ¿no? El rojo son valores más altos, el azul son valores más bajos. Fíjense, el clasificador del 0, ¿qué es lo que está tratando de ver? Tratando de ver el círculo y descontando lo que no esté en el círculo y quizás ignorando lo que está al costado. Con el 1, Hay como un pi. claro. ¿Por qué? Porque ¿qué estará tratando de hacer? Y estará tratando de sacar el 4, el 7. Estos son intuiciones, no significa qué es lo que está haciendo, pero son intuiciones de qué es lo que está aprendiendo. El caso del 2 es una cosa media rara porque cree que esto es importante, pero esto es negativamente importante porque yo, por ejemplo, si busco un 6, el 2 es así, pero el 6 es así. Oye, el 7 también te puede encontrar. Y el 7 también te puede... O sea... Se trata de reconocer qué dígito es y descartar qué dígitos no son. No son, Sí. exactamente. Ah, el 5 ahí está bastante. El 5, ahí está por el 6, el 7. O sea, estos son intuiciones de lo que está pasando, ¿no? Pero por ahí es más fácil de ¿Y el 9 qué hizo? Que está todo azul. ¿El 9 qué hizo? Este círculo es importante y por acá hay algo importante. Y todo esto puede ser ruido. Eso lo hizo a partir de los datos que del Sí. 84%. Sí. Claro, o sea, no fueron tantas las corridas tampoco para que haya aprendido tanto. También hay otro problema. No va a aprender mucho más. ¿Por qué? Porque estamos llegando al mínimo del error. Ah, claro. Por una limitación de la función elegida. Bueno, pero esto es nuestra primer, digamos, red neuronal más o menos básica. Porque yo tengo la función, tengo x0, x1, xn, y entra multiplicado por w0, por w1, hasta wn. Y acá le aplico una función, en este caso es una función de identidad, y me da una predicción. ¿Es o no es el valor? Vamos a optimizar un poco. ¿Cuál es el problema de la función lineal? ¿Dónde está limitada? ¿Cuál es la imagen de nuestra función? ¿Tan difícil? ¿De 0 a 9? No, los reales. Una función lineal, yo le meto un valor y que me da un valor entre menos infinito e infinito. Pero yo dije, acá arriba, que yo quería que... ¿Dónde lo había dicho? Pero lo afecté. Yo quería que fuera 0, 1. Sí. Vamos a achicar la imagen. Vamos a usar... Y vamos a usar una función que se llama sigmoide. ¿Por qué? Porque anda bien. De vuelta, hay muchas funciones que se usan, tienen su explicación, pero en general, porque anda bien. Cuando nos vamos muy para el extremo de los negativos, esta función tiende al 0. Cuando nos vamos a los positivos, tiende al 1. Entonces podemos ver
O podemos imaginar que en realidad nuestro predictor nos está dando la probabilidad de que y sea, por ejemplo, 0 dado x. ¿Ok? Vamos a ver como una probabilidad. Esto por eso se llama regresión logística. Y vamos a cambiar la función de error por esta cosa que es la entropía. O, en realidad, la entropía cruzada de x y x predicho. Si se acuerdan algo de física o teoría de la información, los que hayan hecho sistemas, la entropía se puede definir intuitivamente como la cantidad de preguntas que tengo que hacer para determinar la etiqueta y en este caso conociendo lo que me dijo el clasificador. De vuelta, esto por ella es más difícil de derivar, más si lo vamos a hacer con matrices, pero por suerte lo hace solo nuestra librería. Piano. Fíjense que simplemente al producto interno le aplico la sigmoide, defino la función costo como está definida ahí arriba, calculo los gradientes y sigo manejándome con el descendiente por el gradiente. Esto va a tardar un poquitito, pero idealmente vamos a conseguir mejores resultados. Un 85%. Es un poquito mejor. Bueno, otra opción. Fíjense que acá yo lo único que estoy restringiendo es que la salida de cada uno de mis clasificadores sea entre 0 y 1. ¿No? Porque eso es lo que hace la sigmoide. Pero yo sé que la suma de la salida de mis clasificadores podría ser 1. ¿Por qué? Porque o es un 0, o es un 1, o es un 2, o es un 3, o es un 4, o es un 5, o es un 9. No tiene otra opción. Entonces una función que se suele utilizar para eso es una que se llama softmax, que lo que hace es asegurarnos que toda la salida de cada clasificador es una probabilidad. Siguiendo más o menos la misma idea, fíjese, la salida para el clasificador D es el valor del clasificador D con esta exponencial sobre, en realidad esto tendría que ser, no está bien el error, sobre la suma. Si yo ejecuto, va a mejorar un poquito, pero no demasiado. Me aumentó a 0.87, o sea, 2%. ¿O qué se me puede ocurrir? ¿Por qué podría estar llegando al límite? Porque en los casos que estoy fallando no es linealmente separable, sería una posibilidad, ¿no? ¿Y qué pasa si yo empiezo a apilar? Perceptrón, esto ya se los había contado. ¿Qué pasa si yo empiezo a apilar capa tras capa de estos perceptrones? Acá es donde vamos a usar Keras, porque Keras, ¿qué es lo que hace? Esta densa no es más que X por W, donde me va a dar 200 salidas, estoy diciendo que me dé 200 salidas. Después le aplico otra capa más, otra lineal más, ¿se entiende? Y después finalmente otra lineal más, donde digo, bueno, la salida son 10 y acá sí le aplico una softmax. Conteando lo podría haber hecho. Tendría que haber escrito la lineal, otra lineal más y otra lineal más encima, calcular todos los gradientes, calcular y sacamos valor. Ya me viene
la entropía, el error que habíamos usado antes, ya me viene todo implementado. O sea, si quisiéramos hacer lo mismo que antes en este lenguaje, sería solo el último renglón, el del tens 10, y nos olvidamos del 200 y el 100 y haces lo mismo solo que con este lenguaje, ¿no? ¿Qué? Claro. Lo que veníamos haciendo recién era Si yo saco estas dos líneas, me queda lo que veníamos lo haciendo. que veníamos haciendo hasta ahora. Una diferencia sutil. Hasta ahora veníamos haciendo descendiente por el gradiente. Acá cambiamos y lo cambiamos por una cosa que se llama descendiente por el gradiente estocástico. En vez de bajar, de tomar todo el dataset, lo va tomando de a pedacitos aleatoriamente y va moviéndose de a poco. En general, para datos grandes esto funciona mejor que tomar todo el dataset y dar un paso por vez. No cambia la lógica, cambia el conjunto de datos que vamos tomando. Y el tamaño. ¿Y el tan H ese? La tangente hiperbólica. Tangente hiperbólica. ¿Esa que la usás para reemplazar la sigmoide de hoy? Acá podría ser una sigmoide, acá podría usar, también hay otra que es la rectify linear. En realidad sí. Lo usé acá porque probé 3 o 4 funciones y fue con la que mejor me dio el resultado. La tangente hiperbólica tiene más o menos la pinta de la sigmoide, lo que pasa es que va entre menos 1 y 1. Si yo ejecuto, fíjense que ahora tengo la entrada, tiene una salida. Nada es porque no conoce el tamaño del dataset de entrada, pero de 200 por cada dígito, 200 de elementos. Tiene una cantidad de 157.000 parámetros, o sea, W tiene esta cantidad de parámetros. Lo mismo para la segunda, que ya tiene menos parámetros, y en la última solamente tengo 1010 parámetros. Solamente. Solamente. Ahora, si ejecutamos esto, también tiene que estar más linda la parte de cómo entrena que muestra, pero fíjense que, bueno, eventualmente la precisión bastante alta. Esta es la precisión sobre el conjunto de pruebas. Y acá tenemos la de entrenamiento. Esta es la precisión sobre el conjunto de pruebas. Están separados para evitar medir el error del conjunto de entrenamiento como precisión. Fíjense que en el 95% de los casos detectamos correctamente el carácter. Bueno, este es un tipo de red neuronal. Quizás el más simple. Uno de los primeros que presentan multicapa. Además existen distintos otros tipos, y acá vamos a ver uno que es muy usado para imágenes, que son las convolucionales. Esto es lo que nos estaba manejando el autito hoy, las redes convolucionales. En vez de usar una matriz W grande, las convolucionales usan matrices W más chiquitas y la aplican sobre toda la imagen moviéndola de a poquito. ¿Cuál es la ventaja de esto? Esto nos crea imágenes más chicas y la idea es que en cada capa de la convolución se van aprendiendo a detectar diferentes características de la imagen. Finalmente se agrega un par de capas densas para hacer la predicción. Acá hay un sitio web donde se puede visualizar distintos tipos de redes. Lo vamos a hacer, no lo voy a correr en vivo porque tarda un ratito más. Una convolucional donde yo tengo, sobre la primera imagen tomo parchecitos de 3×3 y genero 16 imágenes. O sea, esta matriz, esta capa, tiene un parámetro W que es de 16 por 3 por 3 más un parámetro lineal que es de 16.
Max pooling es tomar parchecitos, en este caso 2×2, y quedarme con el máximo valor. De vuelta le vuelvo a aplicar. La función de activación es una que se llama ReLU, que básicamente es la lineal si el valor de salida es 0 o mayor y 0 si no. Y finalmente, bueno, le aplico una densa con un softmax. Fíjense, ¿qué les parece? ¿Cuántos parámetros va a tener esta? Más o menos que la anterior. Dijiste que tarda más, así que seguramente más. No, en realidad tiene menos parámetros. Pero le cuesta más calcularlo. Claro, ¿por qué tiene menos parámetros? Porque fíjate que, por ejemplo, el W en la convolucional es de 16 por 3 por 3. En una densa es de 784 por 200. ¿Por qué? Porque yo estoy multiplicando para sacar una imagen, digamos, para sacar la predicción para un valor, algo que tiene pinta 1 por 784 y tengo que tener la salida 200. 200 valores. ¿Acá? Chica. Tengo 6500 parámetros, por 10 no vamos a hacer, vamos a poner exquisito. ¿Y qué les parece? ¿Va a andar mejor o peor que el anterior? Tengo menos parámetros. Sorprendentemente anda mejor. ¿Por qué? Es discutible. Pero una de las cosas que tiende a hacer esto es, este código nos va a permitir ver qué ve nuestra red en cada capa convolucional. La imagen de entrada, en este caso estoy usando la posición 0, es un 7. La primera capa convolucional me saca 16 imágenes, donde va viendo distintas características de la imagen. Fíjense qué es lo que va intentando detectar, o quiere detectar. Intenta marcar cuáles son los vértices en la imagen, de distinto tipo. La segunda capa ya empieza a ver un poco más raro, pero va identificando de vuelta características que uno intenta o tiende a ver. Y finalmente la salida es la probabilidad de casi 1 de que sea 7. Si yo pongo otro valorcito, por ejemplo, a ver la imagen en la posición 70, también es un 7. Es un 3. Fíjense, en las primeras imágenes trata de reconocer bordes. Ya acá lo que ve en la segunda capa no es tan claro. Y finalmente... O sea, pero, perdón, lo que ve en la segunda de alguna manera le estaría ayudando. Sí. Aunque no Ve lo características que son importantes. Pero ¿por qué son importantes? Es más difícil verlo. Claro. Y finalmente, bueno, acá tenemos la salida. La probabilidad es que altamente que sea un 3. Y así funciona. Bueno, esto es más o menos lo de la charla de hoy. Así, bueno, no nos enseñaste a manejar un auto. A ver si... El auto se sigue manejando. No, se chocó. Bueno, en algún momento tenía que fallar. Hijo Tusami casi mata al hijo. A ver. Me estaría ayudando el tamaño de la pantalla.
¿Cómo puedo bajar esto? Voy a tener un... Este... Este es el modelo que maneja el auto. Muy por arriba, la primera capa está en una lambda que lo que hace es hacer lo que yo dije de mantenerlos entre 0 y 1. Pero fíjense, son 5 capas convolucionales, una capa de dropout que evita esa cuestión que yo les comenté de sobreaprender los errores del dataset, aplana, y 3 capas densas para predecir cuál es el ángulo que tengo que mover el volante. O sea, fíjense, casi el mismo modelo, con más capas, pero la misma matemática me permite manejar un auto. O por lo menos el volante de un auto. Y eso es capaz el poder de por qué están tan de moda en la parte de inteligencia artificial las redes neuronales. Porque en general, construcciones bastante simples tienen varias aplicaciones. Pues hay otro tipo de redes neuronales, por cuestiones de tiempo obviamente no vamos a ver, y entrar en detalle de cada uno de los tipos sería engorroso. Como son las redes neuronales recurrentes, donde manejo historia temporal para predicción, por ejemplo, de secuencias, muy usada en procesamiento de lenguaje natural. Por ejemplo, yo tengo una secuencia de palabras y quiero predecir cuál es la siguiente palabra, ¿no? También se usa para predicción de valores de acciones. Yo tengo una secuencia de valores de acciones y quiero predecir el futuro de los valores de acciones. Digamos, no es perfecto, si no estaría acá y sería millonario. Después hay otras redes neuronales que dicen, bueno, las Generative Adversarial Networks, que lo que tratan de hacer es crear datasets artificiales. Se tiene, por ejemplo, un dataset de datos reales y yo quiero generar más instancias falsas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacen 2 redes neuronales. Una red neuronal que el trabajo es clasificar si una instancia es verdadera o es falsa. Y otra red neuronal cuya función de error es confundir al primer clasificador. Claro. Entonces los van entrenando. Entrenan el clasificador que dice esta imagen es falsa, esta imagen es verdadera. Y después entrenan el generador diciéndole hace que se confunda el clasificador. Esto ha tenido muy buenos resultados en generaciones de imágenes pequeñas, después han agregado alguna complejidad y funcionan. Y después otro tipo de redes neuronales que son las Deep Belief Networks, que ya es para aprendizaje no supervisado y no utiliza nada de lo que hablamos de gradiente, pero sigue usando la idea de las neuronas y de las activaciones. Pero no, digamos, que cambia la función del gradiente. Bueno, algunas cosas interesantes para ver. Libro muy interesante del MIT que todavía estaba en prensa, creo que ya está saliendo la versión final. Estaban todos los capítulos sobre Deep Learning. Curso de Andrew y Jim, no sé si los pioneros, pero de los más reconocidos a nivel mundial de redes neuronales. Este es un curso de aprendizaje en máquina, ahora también sacó un curso de redes neuronales más complejo. Digamos, una especialización. Como 5 cursos. Son como 5 cursos, sí. Cuestiones de visualización. Este paper de Nature que me encantó es usar redes neuronales convolucionales como la que usamos para clasificar la imagen, pero la usa para aprender a jugar jueguitos de Atari.
y obtuvieron resultados interesantes, bastante mezclados. Hay juegos en los cuales juega mucho mejor que un humano, hay juegos en los cuales no. Una de las ventajas es que usan una cosa que se llama Reinforcement Learning, donde no necesitan un dataset, sino van probando y generando su propio dataset de entrenamiento. Digamos, la matemática no es muy complicada, pero es un trabajo muy interesante. Bueno, este que es el uso de estas redes neuronales recurrentes en los tecladitos de Android, digamos, los teclados de los teléfonos. Android. Y bastante, bueno, son bastantes artículos, incluso hay uno por acá, no me acuerdo cuál era. Acá está el curso del CS Driving Car, donde se pueden bajar el código para probarlo ustedes, para tocarlo. Pero bueno, esto después se lo voy a pasar a Tomás, los notebook Python, para que los puedan, si quieren los puedan probar. Bueno, y había uno que optimizaba el NetMist y solamente fallaban en 28 casos del conjunto de prueba, donde si se los dan a un humano probablemente también falle en esos 28 casos. Porque estaban las imágenes y eran, o estaban muy feos los dibujos de los números, o parecían estar mal etiquetados. ¿Qué tamaño tenía el conjunto de prueba? No, es el mismo que tenemos acá, el mismo que usamos, el NetMist es el mismo conjunto de prueba. Sí, ¿qué tamaño tiene? ¿Cuántos números son más o menos? ¿Tenés idea? ¿No? El conjunto de pruebas sí son 10.000 números. Y el conjunto de entrenamiento son 60.000 números. Bueno, espero que les haya gustado la charla, obviamente introductoria. Estamos trabajando en este tema. Estamos usando este tipo de redes con alguna complejidad extra y algunos resultados bastante buenos, hasta ahí nomás, en clasificación de vacas, de cuán gordas están las vacas en un feedlot. El problema que tenemos es que esto anda muy bien cuando tenemos muchos datos. Y uno de los problemas que tenemos es que no tenemos tantos datos, claro, tantos datos de vacas, y en particular los datos extremos, o las vacas muy gordas o las vacas muy flacas, no se encuentran, entonces se confunde mucho en los extremos. Lo clasifica bien en los medios. No estamos usando imágenes de, digamos, fotos de RGB, sino estamos usando imágenes en profundidad con las Kinect. Pero bueno, eso es un trabajo en curso. ¿Alguna pregunta?